Acá tengo algo para poder hacer los cambios. Usted puede notar que seguimos en la segunda epístola de Pedro. Solo que el tema que vamos a abordar hoy es una pregunta que aparece ahí en el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro que hemos estado nosotros chequeando. Para beneficio suyo, yo creo que muchos van a decir amén. Voy a colocar mi cronómetro para que de esa manera prediquemos 1 hora y no más. Pero usted puede notar que esta presentación dice Retiro de Comunión Internacional de Ministerios Elim. Y es un tema que enseñé ahorita en noviembre con los pastores. Pero ya que casa con el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, y la mayoría de ustedes no lo escuchó, aunque está en YouTube, pero no necesariamente todos lo han escuchado, quiero compartirlo con usted porque me parece sumamente importante hacerlo. Porque la pregunta que aparece ahí es: ¿dónde está la promesa de su venida o de su parucía? Entonces déjeme ver si esto cambia muy bien. Y entonces lo quiero llevar precisamente al verso 1 del capítulo 3 de esa segunda epístola de Pedro. Yo me asombro porque nunca lo había abordado de la manera como abordé los viernes y los domingos. Viernes la primera epístola, domingos la segunda epístola, y juntos creo que son más de 10 mensajes. Y hemos tratado de ser muy minuciosos en el pensamiento que le fue revelado, que le fue inspirado a un apóstol como Pedro, pero que ya en su madurez nos traslada cosas importantísimas que tienen que ver con el tiempo escatológico que estamos viviendo. Esta iglesia no puede decir que no tuvo una palabra que le advirtió acerca de la venida del Señor. Usted puede pensar en muchos defectos que puede tener esta congregación, porque todas las congregaciones tienen defectos. Y la razón por la que son defectuosas es porque nosotros, los que formamos la iglesia, somos defectuosos. Amén. Todos estamos siendo reparados, estamos siendo restaurados, estamos siendo trabajados por el Espíritu en la medida que nosotros nos dejamos. Porque la mayoría de veces no nos dejamos. Las 3 profecías de hoy decía, solo una palabra capté de cada una como algo resumido, decía prepárate. La otra dijo guárdate. Y la última dijo te estoy preparando, haciendo énfasis a la vestidura, porque yo vengo pronto. Entonces pongámosle atención a las profecías, porque cuando los acontecimientos se den, tú no vas a poder decir a mí no me dijeron. Y aunque solo vengas una vez y escuches esta palabra, esa palabra yo le pido al Señor que te taladre el corazón, que sea una palabra como espada de 2 filos que penetre hasta la división del alma y del espíritu, es decir, que discierna, que parta lo que es sentimientos, lo que es voluntad, lo que son pensamientos, pero por otro lado que saque a luz lo que es espíritu, para que el espiritual permita que esa palabra se atesore en su corazón y de esa manera pueda producir la fe necesaria que necesitamos en estos días para prepararnos. Yo siempre digo que hay 2 inminencias. Una, tu muerte física. Aunque estés saludable y te hayas hecho exámenes y estés muy bien, según los médicos, el Señor te puede parar el corazoncito y decirte, te quiero aquí. Y la pregunta es, si eso sucede, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Así que por aquello de los problemas de ese tipo, un choque, subes un avión y se cae, aunque eso es un poco probable. Como decía mi mamá, te resbalas en una cáscara de banano, te golpeas la cabeza, ishkamik.
Puede pasar. Entonces es mejor que estemos preparados cada día. Si usted vino hoy peleado con su esposa, al salir arréglese. Si vino peleado con algún hijo, al salir arréglese. Si está peleado con alguien, arréglese, porque no sabe si es su último día. Ay, hermano Sergio, yo no vine a que me dijera usted eso, pero se lo tengo que decir, porque tenemos que estar listos. Por eso la Escritura dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos está diciendo que no guardemos rencor, que no guardemos enojo, sino que si nos enojamos, que es algo natural que nos pueda pasar. Hoy viniendo para acá yo me enojé, un taxista me cerró el paso de una manera muy fea y yo me puse molesto, porque todavía soy humano. O sea que esas emociones que nos calientan, que hace que se sientan las mejillas calientes, indudablemente indica que estamos vivos. Pero ya en el camino, cuando el mosh bajó, empecé a pedir perdón al Señor por permitir eso, y me recordé de una palabra que le dieron a mi hermano Héctor. ¿Dónde está el hermano Héctor? Allá está. Y hace poco, en una situación de conflicto vial, el Señor le dijo: no te metas, ten cuidado de meterte en el terreno de Satanás. Y a cada uno de ustedes yo les digo: tengan cuidado de meterse en el terreno de Satanás. Porque yo venía tranquilo para la iglesia, seguramente el taxista venía siendo un instrumento del enemigo, ¿verdad? Porque hay que orar antes de salir. Por eso, ¿dónde está la promesa de la parucía? Nos lo van a decir continuamente. Y en el pasaje que tenemos acá, si usted ya tiene ahí el pasaje, si no está bastante grande en pantalla, dice: amados, qué lindo que el apóstol Pedro, un hombre tan temperamental, nos diga amados, un hombre tan rústico como hablamos el viernes. Esta es ya la segunda carta que os escribo. Con eso garantiza que él escribió las dos, en las cuales, como recordatorio, y pongo 3 palabras de este texto en negro porque vamos a analizarlas rápidamente. Despierto, eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, despertarnos. Despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Gloria a Dios. Esas 3 palabras que aparecen ahí subrayadas, póngale atención, y si usted quiere la subraya en su Biblia, para que la próxima vez que usted abra la Biblia, porque espero que usted sea buen lector de la palabra del Señor, se recuerde de esas palabras y qué es lo que quieren significar esas palabras. La primera es la palabra griega diegeiro. Diegeiro se compone de la preposición dia y egeiro. La palabra sola, egeiro, se traduce resurrección o levantamiento. Entonces, cuando está junta, se traduce despertar o levantarse. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios: despierta tú que duermes. Y no está hablando de un despertar físico, aunque usted venga cansado ya a la hora de la palabra, qué casualidad que se echa su siesta. A veces cuando uno se duerme a la hora de la palabra, se debe ministrar para ver si no es un espíritu el que lo está adormeciendo. Porque cuando uno está cansado, pues se duerme a cualquier hora, ¿verdad? Uno lo único que quiere es dormir. Entonces es un despertar. Despierta tú que duermes. Habla de un adormecimiento espiritual. Habla de estar inmiscuido en cosas que a nosotros nos están durmiendo, que nos están apartando de lo que Dios quiere para nosotros, especialmente en estos tiempos. La otra palabra es eilikrines. Esa palabra no me interesa mucho, solo los estudiosos anotan, pero no me interesa que usted se recuerde tanto de la palabra en el griego, sino que lo que significa. Esa palabra se tradujo en el verso sincero. Quiero despertar vuestro sincero. Pero eilikrines significa juzgado por la luz del sol. ¿Y cuántos saben que nuestro sol de justicia es el Señor? Entonces, cuando habla de sincero, es que la luz del sol, que es tan fuerte y tan radiante, te va a descubrir.
Eso es sinceridad. Y luego dice que ser sincero es una persona que está exenta de mezclas. Y muchos de nosotros tenemos pensamientos mezclados. Yo a veces no sé a quiénes estoy pastoreando. No sé cuánta doctrina de otros ministros usted tiene en su cabeza y en su corazón. No lo sé. Porque hoy en día usted pone la tele, usted pone los celulares, pone la radio. Y obviamente usted me puede decir, hermano, es que yo prefiero hacer eso a estar viendo una película o estar haciendo esto que no me permite a mí crecer. Pues si usted quiere hacer eso, busque YouTube, métase a la Fundación Dr. Otoniel Ríos Paredes. Ya hay casi 100 temas donde usted puede oír la doctrina, la fuente original de lo que usted escucha cada domingo. Busque buenas fuentes, porque de lo contrario usted no va a estar sincero, va a estar mezclado. Y hablarle a personas con un corazón mezclado, la palabra va a rebotar. La palabra va a rebotar. Si a ti ya te convenció un ministro de otra doctrina, yo puedo gastar mi garganta todos estos años que la he estado gastando y lo que el Señor me permita todavía seguir enseñando, predicando la palabra del Señor, y va a rebotar la palabra. Y claro, yo lo veo a usted contento, lo veo aquí tranquilo, lo veo serio, lo veo no sé cómo, pero al final no puedo saber hasta dónde la palabra le está llegando. Por eso Pedro dice, yo quiero despertar vuestro sincero entendimiento. Entonces quiere decir que la palabra lo que va a hacer es que va a sacar a luz si tú estás mezclado. Y cuando habla de entendimiento llama la atención porque es la palabra dianoia. Hay 4 palabras que se traducen mente: nous, dianoia, fronema, y hay una más, no es psique. Nous, fronema, dianoia, y no recuerdo la otra. Es nefros, que significa llamativamente riñón. Pero dianoia se traduce pensamiento hondo, pensamiento profundo. Entonces lo que Pedro quiere hacer de parte del Señor es despertar nuestro pensamiento profundo. Lo que se ha profundizado en nosotros habla de un pensar total. Habla de la percepción mental que nosotros tenemos. Habla de nuestro modo de pensar. Entonces dice, yo quiero despertar su forma de pensar. ¿Qué es lo que usted realmente piensa? Cuando nosotros predicamos, percibimos los ambientes. Dios nos da esa capacidad por su gracia. Y sabemos quién está creyendo, quién no está creyendo, quién es escéptico, quién está aburrido, quién ya está viendo la hora. ¿Me entiende? ¿A quién lo que dice el predicador le da risa o le enoja? Eso se percibe. Entonces, si todos aquí pudiéramos ver lo que pensamos en este momentito, si se hiciera un close-up de la mente, si hubiera una máquina, una cámara donde todos sus pensamientos en el momento que usted está predicando se hiciera ese close-up, nos asustaríamos. Tal vez estamos pensando en qué vamos a ir a comer, o que no hay para pagar mañana, o que dejamos un enfermo en casa. Entonces, lo que la palabra del Señor quiere hacer es despertar. Este es el contexto de esa pregunta tan importante y tan trascendental que nosotros deberíamos de responder. Ahora, definamos lo que dicen los diccionarios sobre el entendimiento. Dice, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Otra de las cosas que define entendimiento es que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces, la palabra del Señor al despertar nuestro entendimiento espera que nosotros estemos sensibles.
que nosotros estemos preparados. Eso era lo que Pedro quería. Y hoy una de las palabras de la profecía decía: ¿quieres ser mi discípulo? Yo no sé si usted se hizo la pregunta. A mí me la hicieron antes de pasar a predicar. Entonces, ¿por qué? Porque a veces queremos ser discípulos de ciertas personas, pero lo que más importa es ser discípulos del Señor. Amén. Aunque seamos discípulos de alguien, la mejor manera de establecer que tú quieres ser discípulo de alguien es si ese alguien es discípulo del Señor. Y tienen que haber parámetros. Veamos el verso 2. ¿Está aquí conmigo? ¿De verdad que está conmigo? ¿No está dormido? Gloria a Dios. Entonces dice: para que recordéis. El 50% de la gente que está aquí oyó al doctor Ríos. Y el otro 50% lo oye en un video, lo oye. Por eso están aquí. Yo sé que usted no está aquí por mi linda cara. Usted está aquí porque se identifica. Porque tiene un ADN. Porque tiene un paladar. Y usted rápidamente, aunque no haya oído hace mucho tiempo la doctrina, si usted la volvió a oír, inmediatamente se conecta. ¿Es cierto eso? ¿No es cierto? Ok, entonces, mucho de mi trabajo pastoral en esta congregación es recordarle lo que ya escuchó, pero que por alguna razón lo ha dejado guardado, lo ha dejado ahí en stand-by. Y Pedro dice: para que recordéis las palabras. Yo pongo entre paréntesis, la palabra que se usa ahí no es logos, es rema. Porque en el concepto de la palabra rema en el griego, es la palabra que el Espíritu Santo te recuerda. Y que te recuerda en una necesidad específica. Cuando estás en tentación, estás a punto de caer en tentación y el Señor te dice: no hay tentación que no sea humana. Y juntamente Dios da la salida con la tentación. Quiere decir que hay tentaciones angélicas. Y muchos ángeles sucumbieron ante la tentación angélica. Pero las que nos presentan a nosotros y se nos aparecen, dice que son humanas. Y tenemos que creer y tenemos que recordarnos cuando hay una tentación que se ve tan atractiva y estamos a punto de caer en ella, que podemos decir no. Yo le dije a los hermanos que vinieron el viernes: diciembre es para decir no. No a muchas cosas. Pero no porque tu pastor te lo dice, sino porque el espíritu que tienes adentro te va a decir en esos convivios: no alcohol. Porque si tomas alcohol y tienes un ancestro alcohólico, lo más probable es que puedes volver a caer en situaciones que antes hacías. Y acuérdese que el ancestro puede hacer que una persona que jamás había tomado alcohol, si sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos fueron alcohólicos y él no lo sabía o no le daba importancia, una sola copa puede despertar un monstruo interno. Entonces, note que dice las palabras, los remas, dichos de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Qué lindo que nosotros escuchamos un genuino apóstol. Indudablemente vimos también que tenemos la palabra profética más segura. Pero desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 y el último verso, eso es logos hasta que no se transforme en rema para ti. El gran problema de la gente que se cansa de leer la Biblia y se aburre es porque está solamente leyendo logos y logos, porque logos es toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando tú leas la palabra, aunque leas un solo versículo, pide al Espíritu Santo, que es el autor, que te la revele, que la haga tuya, que deje de ser letra, que se vuelva espíritu, porque el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Esto no es el Corán.
Esto no es la Biblia del Mormón o libro del Mormón. Esto no es la Biblia verde de los testigos de Jehová. Esta es la bendita palabra del Señor que Él quiere recordarte cuando tú lo necesites. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando estoy con cronómetro, a veces no me acostumbro a ver cuánto llevo, pero ya prediqué la tercera parte de la predicación de hoy, solo me quedan 2 terceras partes. Y no avanzo. Usted no me deja avanzar. Entonces dice que los profetas y apóstoles, los genuinos, por eso la Biblia dice en Efesios 2:20 que nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dice gloria a Dios. Pero aquí vamos a entrar en materia. Cuando enseñé este tema a los pastores, yo tenía una inquietud muy peligrosa de sacar a luz a los burladores a través de videos que andan en las redes. Pero como en Comunión Internacional de Ministerios Elim-Sime nos cubrimos unos a otros, les hice una pregunta. ¿Estaban de acuerdo que los hiciera? Me dijeron que no. Primero porque algunos videos pueden ser videos editados, aunque de edición no tienen nada, esos que yo quería presentar, hablan muy claro. Y porque yo representaba en el momento que estaba enseñando a los pastores, a todos CIME, y era mi criterio, aunado a todos los criterios que existen aquí. Y entonces entendí y les dije que no. Hoy le preguntaba al Señor si lo presentaba o no lo presentaba, pero no tuve vía. Tampoco estaba muy seguro si iba a tener o no una ayuda para poder hacerlo. Pero sin decir nombres voy a tener que hablar. Porque por lo menos yo soy responsable en esta congregación de identificar burladores. Y yo quisiera que usted fuera muy maduro para identificar burladores, porque usted va a ver que es una señal de los últimos tiempos. Porque dice el apóstol, ante todo sabe de esto, que en los últimos días, y son los que estamos viviendo, en los últimos días vendrán burladores. Eso se escribió hace casi 2000 años. Y note las características con su sarcasmo. ¿Sabe usted lo que es el sarcasmo? Y llama la atención que hoy ministros de Dios famosos están burlándose de la venida del Señor, sarcásticamente. Entonces eso me salta a mí como algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que usted sea fan de uno de ellos, especialmente si es joven, porque muchos de ellos como flautistas de Hamelin. ¿Cuántos han hoy leído sobre el flautista de Hamelin? Los jóvenes hoy no leen, no tienen cultura general muchos de ellos. Pero el flautista de Hamelin con una flauta mágica lo contrataron para sacar plagas de un lugar. Me parece que plaga de ratones, si no estoy mal. Y después cuando sacó toda la plaga, los moradores del pueblo no le quisieron pagar. Han de haber sido guatemaltecos. No sé por qué se ríe usted. Pero entonces él dijo, me voy a vengar. Y cambió la tonada y sacó a través de la música de su flauta mágica a todos los jóvenes, a todos los niños. Entonces, hoy hay flautistas de Hamelin que tienen atiborradas sus templos enormes de jóvenes simples que no entienden que los están enamorando con cosas que no edifican y que no los libertan.
Y siguen llegando domingo tras domingo, porque son iglesias de domingo. Y muchos de ustedes son domingueros. Casi voy a establecer la orden de los dominicos. Sé que muchos no pueden, pero por lo menos intente darle seguimiento por la red a los mensajes de la congregación, siguiendo sus propias pasiones. Es muy llamativo que hoy que estamos inmersos en la red, las pasiones, los gustos, los apetitos de esos ministros aparecen en las redes. Y muchas veces por eso los critican. Porque mucha gente no entiende. Y se pregunta, ¿y de dónde sacó el dinero para hacer tal cosa? ¿Verdad que eso sucede? ¿Y de dónde anda? Y hay mucha crítica, pero el punto importante es este. En Judas, capítulo 1, verso 18, que es solamente un librito de un capítulo, en el verso 18 vuelve a decir Judas, no el Iscariote, quienes os decían en los últimos tiempos, repite, y donde hay testimonio de 2 testigos, dice que constará toda palabra. Y dice Judas, habrá burladores, lo confirma, que irán tras sus propias pasiones impías. Bueno, ahí lo descubre Pedro, pero lo está viendo al futuro. Como Daniel ve los tiempos futuros, Pedro como apóstol, Judas como apóstol por el Espíritu, ven los tiempos futuros. Y nos da esa característica, y vamos a tener que avanzar un poquito más. Déjeme ver si puedo. A ver si hacemos el cambio. No sé qué pasó ahí. Solo vi que parpadeó. No sé qué es lo que sucede, pero mientras usted vuelve a ver la presentación, yo voy a tomar mi Biblia. Estamos ahí en el capítulo número 3, ¿sí? De la segunda epístola de Pedro. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, dice esta versión. Y diciendo, ahí viene el punto de esta mañana. ¿Quiénes son los que van a decir? Los burladores, ojo, son ministros. Hablan de una manera muy atractiva, son carismáticos. Y lo que van a decir es, ¿dónde está la promesa de su parucía, de su venida? Y se van a burlar de eso. Uno de ellos, llamativamente, en una gran convención en Miami, predicador de habla inglesa, y pude ver a un ministro de Guatemala y a un ministro de Miami, sentados escuchándolo, hace unos años. Y este hombre hablaba en inglés y decía, afortunadamente el YouTube nos traduce, si tú estás esperando la venida del Señor y ya hiciste maletas, deshazlas, porque Él no viene. ¿Cuántos saben lo que, no sé si es una palabra realmente de la jerga inglesa, o porque es un poquito fuerte, a veces alguien la dice, pero en un momento cuando está predicando dice, shut up. ¿Usted sabe qué significa eso para nosotros? Es una palabra muy fuerte. Deja de estar diciendo esas cosas, decía él. Y había miles de personas ahí, cientos de ministros. Y pude notar que cuando el personaje de Guatemala vino acá a Guatemala, empezó con lo mismo. Y en otro evento parecido, mayoritario, donde tal vez algunos de ustedes han tenido ganas de ir, y piénselo bien,
Este hombre burlándose, porque es lo que quiero que usted vea es que está hablando que en los postreros tiempos habrán burladores que van a decir en torno a la venida del Señor: ¿dónde está la promesa de su parucía, de su venida? Como quien dice, no ha venido. Y se para este hombre y dice en su púlpito: ya vino el Señor, pero yo me quedé. Y todos se ríen porque me dejó trabajando. Eso es lo que dice. Y se empieza a matar de la risa. Burlador. Porque cuando sea una realidad y se queden los que se van a quedar, no van a estar sonriendo. Con esa pequeña frase lo que está diciendo es, y con su actitud, con su lenguaje corporal, está diciendo: es una tontera pensar que Él viene. En otras palabras, porque tiene el concepto, porque en otras ocasiones este hombre nos llama a los que creemos que el Señor viene raptistas. Y tiene la idea equivocada que nosotros, los que creemos que va a venir el Señor, ya no trabajamos. Eso es falso. Mañana usted a las 5 de la mañana se va a levantar para ir a su trabajo, o por lo menos para prepararse a ir a su trabajo, ¿cierto? Los que estudian, aunque ya están en diciembre pero se dejaron retranca, van a tener que levantarse a estudiar. Yo diría que el 80-90% de ustedes tienen una mentalidad de buscar lo mejor que pueden hacer en sus labores. Ninguno de ustedes están esperando que la caridad pública les dé de comer. Están interesados en servir en la obra de Dios, pero están esperando, a través de la esperanza bienaventurada, que el Señor vuelva. Lo anhelan con todo su corazón, y eso no los hace personas inadecuadas. Ustedes no se están vistiendo de blanco para subir a un monte y dejar de trabajar y dejar de cuidar las cosas que tienen que hacer y ser irresponsables como ha pasado en el pasado, porque a todos nos meten en la misma canasta. Ustedes son equilibrados. Y el que no lo es, a partir de hoy va a empezar a equilibrarse. Si no ha salido a buscar trabajo, va a salir a buscar mañana. Pero es interesante que la palabra burlador, y déjeme regresar porque estas cosas son bastante sensibles, ¿sí? Dice, ahora sí, nos vamos a poner acá: siguiendo sus propias pasiones y Judas. Ahora, la palabra burlador, a mí me llamó la atención. No sé si lo logra ver ahí, pero lo que está en rojo se traduce burlador, pero lo que más me llama la atención dice, es decir, por implicación, maestro falso. Hermano, usted tiene que detenerse y debe de dejar de estar escuchando maestros falsos. Si usted tuviera testimonio que yo soy un maestro falso, yo le diría: tiene toda la libertad de irse. Pero yo quiero pensar que usted viene y hace el esfuerzo por venir, especialmente los que vienen los viernes con tanto tráfico, porque tienen otro testimonio. Pero note, la palabra burlador es más amplia porque dice maestro falso. Déjeme decirle que aunque no lo quiero relacionar, me pone en qué pensar. Que unos 2 o 3 años después, el varón que estaba diciendo shut up, deja de decir que Cristo viene, y burlándose de todas las cosas que nosotros creemos, y los que creen, aquellos que leen la Biblia, aquellos que tenemos un cristianismo bíblico, cristocéntrico, y que esperamos su venida, se subió con su hija, con algunos miembros de su familia, a su avión privado y con todo el staff de su iglesia, y unos cables eléctricos, cuando iba a aterrizar, botaron el avión y murieron todos. Yo me pregunto, no quiero que usted piense mal de mí, que yo estoy relacionando una cosa con otra, pero me pregunto, ¿le daría a Dios tiempo de arrepentirse?
o el Señor habló alto y claro? Otro personaje que estaba luchando por unir Roma con la mayoría de los grandes líderes de las iglesias evangélicas en un ecumenismo craso, toma su moto y se mata en su moto. Yo me pregunto, ¿estará Dios ahí o es la casualidad? O llega un momento donde aquellos burladores que están yendo en contra del pueblo de Dios llenan una cuota y Dios actúa. Uno que atrae multitudes. ¿Cuántos saben que uno de los mensajes más fuertes de G. Ávila fue: ¡Cristo viene! Hay un hermano puertorriqueño que vive en Washington, alguna vez se lo dije. Él no le importa dónde anda. Y una vez estábamos con mi esposa en un primer nivel, él estaba en un tercer nivel de un centro comercial atestado de gente, y cuando me vio me dijo: hermano Sergio, ¡Cristo viene! Otro se sentiría: yo no lo conozco. Ese era el mensaje fuerte de G. Ávila. Y uno de estos burladores, famoso, que llena estadios, y que seguramente eres fan si eres joven, aparece burlándose de él, como es un buen imitador, porque más parece de la farándula que ministro. Empezó a imitar con el acento puertorriqueño para burlarse de lo que este ministro de Dios. Y lo llamativo es que dice al final como que se sintió redarguido. Yo no me estoy burlando, dice. ¿Cómo que no? Si todos los que lo oían se reían. Yo no hablo mal del hermano, dice, pero él habló con un mensaje de su tiempo. ¿Cómo así? ¿Hay mensajes de la palabra del Señor que son en ciertas épocas? Porque si eso es así, con los 2000 años de historia de la iglesia ya no quedaría nada del mensaje original de la palabra. Tenemos que entender que hay palabra que tiene que perseverar, porque dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así lo dice la Biblia. Y se burlaba. Entonces yo entendí, ya estamos en los tiempos finales. Porque hay burladores que con sarcasmo dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Yo lo he dicho, en una entrevista que le hicieron a este mismo personaje, que por cierto yo creo que tiene sus traumas y sus situaciones difíciles. Él dice: yo vengo de una generación castrada. ¿Qué culpa tengo yo que él se sienta castrado? Y que si él fue castrado por doctrinas legalistas recalcitrantes sin doctrina, que según él dice no me permitieron estudiar, que se deje de cuentos. Si tú no estudias es porque no quieres. Hasta en la nocturna se puede estudiar. No me vengas a decir que no estudiaste porque no tuviste oportunidad. Muchos no estudian porque no quieren. Y qué cómodo es agarrarse del ministro que dice: no estudies porque ya Cristo viene, porque lamentablemente muchos así lo han dicho. Usted aquí jamás va a oír de mi parte que yo le diga: deja de estudiar. Es más, le pido las notas y muchos no me las dan. Porque no quieren que me dé cuenta que son haraganes. Porque dígame usted, hermano, si usted es un hijo que no trabaja y que sus padres se están matando para darle a usted estudios universitarios, si es que ya está en la universidad, lo menos que usted puede hacer es ser el primero en su clase. Es lo menos. Si deja las redes, si deja la tele,
si deja el Netflix, si deja un montón de cosas que a la larga le pueden quitar el tiempo, porque usted es un estudiante. En la época estudiantil, deja de andar con novios, porque te quitan el tiempo. Saca tu carrera universitaria con los mejores honores, porque estás honrando al Señor y a tus padres, y va a ser de bendición para tu vida. Y cuando salgas de la universidad, 22 años, 23 años, 24 años, porque qué bueno que ahora en la San Carlos el que repite y repite, repite, lo sacan. Me alegra. Había gente que estaba 20 años ahí, especialmente aquellos que formaban las directivas, que solo se inscribían y se metían a una de esas directivas para la huelga de dolores y un montón de cosas, y jamás estudiaban, y pasaban 20 años. Hoy me parece que después de cierto tiempo, afuera. Eso está bueno. Si él no quiso estudiar, porque, o sea, yo quiero que usted entienda, él está enojado con la predicación de la palabra del Señor mal manejada. Pero todos, yo quiero que usted aprenda esta mañana que yo no estoy haciendo un lavado de cerebro, no estoy haciendo coco wash aquí en la iglesia. Yo estoy exponiendo la palabra bendita del Señor, y yo espero que el Espíritu Santo a usted le dé testimonio. Y las decisiones en base a lo que se le está exponiendo y el Espíritu a usted le da testimonio, las decisiones son suyas. Yo me gozo cada vez que alguien se gradúa. Lo único que a los que les tengo confianza les digo, tené cuidado, porque ahora que eres profesional y empiezas a ganar buen dinero, la tendencia es que te alejes de Dios por el dinero. Entonces, ¿hay burladores o no hay burladores? Son maestros falsos. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías seductoras, o mejor dicho, destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Volvamos al capítulo 3 de 2 de Pedro. ¿Cuánto llevo? $42 minutos. Me quedan 18. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, mire lo que dicen los falsos maestros. Desde que los padres durmieron, todo continúa tal y como estaba desde el principio de la creación. Es un argumento de decir, el Señor no viene porque tengo 40 años de estarlo oyendo. Yo tengo 49 de estarlo oyendo y lo sigo creyendo. Ese es uno de los argumentos. Por eso se burlan. Dice, yo era joven, crecí, me casé, tengo hijos, soy abuelo y él no viene. Mira lo que dice la palabra, porque todavía no ha venido. Dice, no, dice, pues cuando dicen esto, verso 5, no se dan cuenta. Los burladores no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra. Ojo, otra vez, ¿qué pasará? ¿Me ayudan? Otra vez, sigo con mi Biblia. ¿Qué le pasará a la pantalla? Diciendo, ¿dónde está la...? Bueno, verso 5, estos ignoran voluntariamente. Ojo, yo tengo subrayado en mi Biblia voluntariamente. Nadie los está forzando. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. ¿A dónde lo remite en la Biblia eso? Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Sigo leyendo, verso 5.
Dice, y también la tierra, coma, en mi versión está así, que proviene del agua. ¿De dónde proviene la tierra? Lea despacio. ¿De dónde proviene la tierra? Del agua. Por eso el verso 2, inmediatamente vemos que la creación perfecta del Señor, que creó los cielos y la tierra, en el verso 2 de Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? ¿Qué está diciendo el verso 2? Que hubo un cataclismo, que hubo un juicio, hubo un diluvio. Hermano, está equivocado, porque el diluvio está en Génesis 8, este es otro antes. Un día vamos a hablar de los 3 diluvios, con esquemas y todo, para que usted lo vea despacito. Porque hoy me dieron una palabra que enseñe sin temor lo que el Señor tiene. Porque muchos dicen, ay, es que eso no lo entiendo, pastor. A estas alturas usted debería de enseñar esto. Yo debería de andar por otros lados enseñándolo. Ustedes lo deberían de enseñar aquí, muchos de ustedes, con toda claridad. Dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Por eso cuando empieza a crear, dice que se haga otra vez lo seco por la palabra de Dios. Entonces, literalmente Pedro entiende que la tierra surgió del agua. ¿Me está entendiendo usted? Ahora, mire los argumentos tan tremendos que está dando Pedro a los burladores, los falsos maestros. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, porque dijo, sea, y fue. No sé cómo voy a hacer con el tiempo, pero tengo que avanzar. Ahí está. Avancemos otro poquito. Mire Génesis 1:9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, porque estaba inundado. Y fue así. Una pregunta pertinente a estas alturas del partido. ¿Sí? ¿Nos hacemos una pregunta? ¿Prometió Jesucristo volver? ¿O son los sueños raros de algunos ministros locos? ¿Prometió Jesús volver? Hechos 1 hasta el verso 11. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue llevado, o mejor dicho, fue elevado mientras ellos miraban. Es la ascensión del Señor después de resucitar. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, 2 testigos angélicos, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pero ponga atención a lo último. Este mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y lo estaban viendo, eran testigos. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro cristianismo? Que no somos testigos. Y mucho de lo que se predica no se cree, porque no se ve. Pero tenemos que usar la fe, los ojos de la fe. Vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Yo le pregunto, ¿se rompió la ley de la gravedad en un milagro tremendo porque el Señor debe haber pesado? Y empezó a subir.
Se empezó a elevar. Y no que fuera un Krishna, que levita. Se empezó a elevar y a elevar y a elevar hasta que se hizo chiquitito y se escondió en nubes. Ese fue el procedimiento. Así mismo vendrá. Lo dice aquí, así mismo vendrá. Entonces quiere decir que ahora lo vamos a ver de arriba para abajo. ¿Cómo me van a hacer a mí cambiar de idea los escatólogos que hablan de una escatología preterista y dicen Cristo ya vino? Si nunca hay vestigios históricos que indiquen que Él ya vino de la misma manera que se fue. Entonces lo seguimos esperando. Si usted y yo en unos cuantos años Ishkamik, muramos en esperanza, porque vamos a ser de los muertos en Cristo que resucitarán primero. Aleluya, gloria a Dios. Pero también la Escritura nos indica que en 1 Tesalonicenses 4:16, que usted y yo conocemos casi de memoria, dice: pues el Señor mismo descenderá ¿de dónde? Por eso la pregunta es: ¿prometió Él volver? Porque si lo prometió, Él no es hijo de hombre, ni es hombre para mentir. Los burladores son los mentirosos. Y da tristeza, da celo, que millones y millones en el mundo los están siguiendo. Y ojo, si no se arrepienten, esos millones se van a quedar. Y cuando se den cuenta sus feligreses, ¿qué creen que van a hacer con ellos? Les van a reclamar: tú nos dijiste que no venía. Usted a mí no me puede reclamar, porque cada vez que predico le digo que Él viene. Y tal vez el 90% no me lo cree, pero esa ya no es mi responsabilidad. Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos, esa es la esperanza de no ver muerte y que permanezcamos. Ojo, tengo que aclarar eso, porque muchos bandidos, porque no les puedo decir de otra manera, que atacan al doctor Ríos porque él dijo que no iba a haber muerte. Sí, yo oí cuando él dijo que no iba a haber muerte, pero después el Espíritu le rectificó y le dijo que él era un Dios de vivos. Y cuando él entendió que iba a morir, él entendió que aun cuando muriera, él seguía viviendo, porque esa es la gran verdad maravillosa, que cuando usted se acueste a dormir o muera de cualquier forma, solo va a dormir, va a cerrar sus ojitos un momento, pero va a despertar a una realidad maravillosa inmediatamente, mucho mejor que esta. Aleluya. El 17 dice: entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, la clave ahora es permanecer, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Cómo quito yo ese pasaje? ¿Cómo quito yo el pasaje que leímos en Hechos 1? Para creer lo que están diciendo los falsos maestros. ¿Sabe por qué tanta gente le pone atención? Porque no conocen la palabra, porque no la leen, porque no le dedican tiempo. Pero saben de todos los artistas, saben de todos los grandes deportistas. Mr. Chip se queda corto con ellos. Bueno, solo los que saben de eso saben de qué estoy hablando. Casi nadie aquí sabe. Mateo 24:42 dice: por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Prometió el Señor venir? Segunda Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos. Hay testigos bíblicos. Juan 21:22 dice, Jesús les dijo, si yo quiero que Él se quede, hablando de Juan, hasta que yo venga. ¿A ti qué, Pedro? Está muy suave, porque el original dice, ¿a ti qué te importa, Pedro? A veces el Señor, cuando nosotros estamos pensando de otros, nos va a decir, ¿y a ti qué te importa? Yo qué voy a tratar contigo. Yo a ti te voy a dar tu medida. Yo a ti te voy a dar lo que yo preparé para ti. Pero deja de estar pensando en aquel. Pero lo que le dice es, si yo quiero que éste quede hasta que yo regrese. Entonces Él prometió volver. Y si vino a la primera cita, que fue la cita de sufrimiento, la terrible, ¿cómo no va a venir a la cita gloriosa, hermano? ¿Por qué cercenamos? ¿Por qué le queremos evitar la venida gloriosa? ¿Por qué? ¿Usted se da cuenta que es una tontería? Porque si usted no lo ve como tontería, no sé si está muy mezclado. Termino. Porque yo creo que ya me pasé, ya ni lo miro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice, pero los cielos, viene un nuevo juicio, ya no de agua. El último diluvio fue el de Noé. Pero segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio. Ahí está la palabra de profecía hoy, guárdate. Y de la destrucción de los impíos. Verso 8, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Claro, uno puede decir, la lleva 2000 años y no se tarda, pero para el Señor son 2 días. Para la humanidad son 2000 años. Según algunos entienden la tardanza. ¿Quiénes entienden la tardanza? Los burladores. Sino es paciente. Si usted puede pensar, ¿por qué Él no ha venido? Es porque usted y yo no hemos hecho el trabajo. ¿Cuántos en nuestra familia todavía son inconversos y van derechos al infierno? De nuestra familia, sea la cercana o la extendida. Tíos, abuelos. Ay, hermano, es que mi tío, mi abuelo, mi primo son muy duros. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Pero mejor nos quedamos quietos. Qué bueno sería que en las reuniones familiares que muchos asisten y dejan de venir a la iglesia, aprovecharan para buscar al bolito de la familia y darle una palabra para que sea liberado. Entonces dice, sino que es paciente para con nosotros o con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No tengo tiempo para explicar en qué momento escatológico esto va a ser, pero no tiene que ver con la iglesia. La novia ya se ha ido, pero no quita el juicio que viene de fuego. Verso 11, con eso termino. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, dice el Señor por medio de Pedro, de esta manera. Mire las palabras en negro. ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en vuestra santa conducta y en piedad? En otras palabras, si creemos esto, ya no nos vamos a dejar permear por aquellos burladores que dicen, ¿y cuándo va a venir tu Cristo vos? Vos todavía estás en eso. No, hombre, vení conmigo a la iglesia y vas a ver que eso ya no existe.
Él ya no viene porque ya vino, te van a decir. ¿Qué clase de persona debemos de ser al entender que el juicio viene? En santa piedad, en santidad. Acuérdese, santidad es apartarse de lo que al Señor no le agrada. Póngase de pie. Y mientras los hermanos nos ayudan, déjeme ministrar esta palabra un tiempito. Pero solo